Hacemos. Espero que ahora sí no me vaya a dar problemas con el audio. En fin. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que se necesita para poder diseñar diferentes dispositivos, sistemas para la transferencia de calor. Recuerden que estamos en esta etapa del curso en lo que es la aplicación de los fenómenos de transporte o la transferencia de calor para el diseño de equipos en intercambiadores de calor por diferentes dispositivos o configuraciones que hemos visto. Hasta este momento ya entendimos cómo se da la transferencia de calor por conducción y convección en diferentes tipos de dispositivos, tanques agitados, tuberías, y tan es así que vimos correlaciones que hay entre el número de Nusselt con el número de Reynolds y el número de Prandtl, para poder estimar de manera más práctica y directa los valores de los coeficientes convectivos de transferencia de calor, o sea, las H minúsculas. Sin embargo, esa es una parte que debe de tomarse en cuenta para el diseño de un dispositivo o un intercambiador de calor. Dentro del diseño de intercambiadores de calores hay que tomar en cuenta el área de intercambio de calor, las temperaturas que se deben de manejar, los diferentes coeficientes de transferencia de calor que se presentan, etcétera. Y para poder llegar a esa ecuación de diseño para un intercambiador de calor, que no olviden que queremos diseñar intercambiadores de calor para su aplicación en los bioprocesos, necesitamos entender primero cómo se manejan y cuáles son los más utilizados por nosotros en el área de lo que es la biotecnología y en general en varias áreas de la ingeniería. Muy bien, nosotros podemos manejar en general dos tipos de intercambiadores de calor. Uno de ellos es el intercambiador de calor denominado de tubos concéntricos. Este es un dispositivo en el cual se tienen dispuestos varios tubos de entre 10 a 40 hasta 50 tubos o más, a través de los cuales se alimenta un fluido. Estos se llaman tubos concéntricos porque están conectados a una sola entrada, a través de la que entra el fluido de interés, y a su vez estos tubos están al interior de un dispositivo que los rodea otro fluido, ¿sí? Aquí podemos ver un intercambiador de calor de tubos concéntricos y dependiendo de la operación de cómo se manejan los fluidos en el intercambiador, será mucho de su eficiencia y de su diseño para poder llevar a cabo buenos procesos de transferencia de calor. Estos intercambiadores de calor de tubos concéntricos se pueden operar de dos maneras. La primera es mediante los fluidos que vayan en paralelo y la otra es que los fluidos se manejen en contracorriente. Dependiendo de cada una de estas maneras de operar el sentido de los fluidos al interior del intercambiador de calor, nosotros vamos a obtener ciertos perfiles de temperatura, que hay que entender cómo operan estos perfiles de temperatura en la operación de este tipo de intercambiadores de calor. Comencemos con un intercambiador de calor de tubos concéntricos cuando los fluidos se manejan en paralelo. Tanto el fluido de interés, que es el que va al interior de los tubos, como el fluido que rodea a los tubos al exterior, ¿sí? Denominemos como TF10 la temperatura del fluido 1, que es el de interés, y es el que se da a la entrada del intercambiador. Y de igual manera a la entrada del intercambiador, pero en otra sección, de tal manera que el fluido 2, que sería su temperatura a la entrada TF20, se encuentra de tal manera que este fluido va a rodear desde el principio a todos los tuberías del intercambiador concéntrico. Entonces, aquí tengo dos fluidos, el fluido de interés,
el fluido de calentamiento o enfriamiento. Los dos entran desde el mismo extremo del intercambiador, que en este caso es el extremo izquierdo, que es la entrada, y a la hora que entran los fluidos, pues van recorriendo el intercambiador en la misma dirección, en el mismo sentido. Los dos corren en paralelo. De tal manera que una vez que llegan al final del intercambiador, el fluido que viene del interior de las tuberías o de los tubos, sale una temperatura que le llamamos temperatura del fluido 1S de salida, y el fluido que rodea a los tubos sale con una temperatura TF2S, que es temperatura del fluido 2 de salida. Si el fluido al interior de los tubos tiene una mayor temperatura a la entrada que el fluido que rodea los tubos, que es la temperatura del fluido 2 a la entrada, entonces se dará una transferencia de calor del fluido del interior de los tubos hacia el fluido al exterior de los tubos. Y eso nos lleva a poder construir este perfil de temperaturas. Recuerden que un perfil de temperaturas es ver cómo va cambiando la temperatura con respecto a la distancia del dispositivo, en este caso del intercambiador de calor. Entonces, veamos este ejemplo. Vean. Ahí está. Este es el extremo izquierdo del intercambiador, se refiere a esta zona. Y este eje representa el extremo opuesto del intercambiador, o sea, el que se encuentra del lado derecho, o sea, es esta parte. Aquí, si se fijan, están graficadas la temperatura de entrada del fluido de interés, que es el fluido 1, y la temperatura de entrada en la misma posición del fluido 2. Estos son fluidos de alimentación que entran a las temperaturas iniciales correspondientes. A la diferencia entre estas dos temperaturas, la diferencia TF20 menos TF10, se le llama delta T1, ¿sí? Esta es la primera diferencia de temperaturas. Bueno, en este caso vamos a decirle que es TF10 menos TF20. Es delta T1, ¿sí? A medida que los fluidos van recorriendo las tuberías, sus temperaturas van cambiando, de tal manera que el fluido que entra a la menor temperatura se va incrementando su temperatura, y el fluido que entra a la mayor temperatura va disminuyendo a lo largo del intercambiador. Yo puedo ir midiendo el delta de temperaturas a lo largo del intercambiador, de tal manera que el delta T de temperaturas es TF1, bueno, TF del fluido 1 menos TF del fluido 2. Y si se fijan, esa delta T no se mantiene constante a lo largo del intercambiador. Va cambiando con su posición, así como van cambiando las temperaturas de los intercambiadores, hasta que llegamos al final del intercambiador y tengo una delta T2 final, que es la temperatura del fluido 1 a la salida, menos la temperatura del fluido 2 a la salida. Y este es un perfil característico de un intercambiador de calor de tubos concéntricos que se operan en paralelo. Si nosotros manejamos los fluidos en el intercambiador en contracorriente, ya suceden cosas diferentes. Veamos. Este es el caso del mismo intercambiador de calor. Su disposición, todo es lo mismo. Lo único que difiere es cómo están orientados y cómo se alimentan los fluidos al interior del intercambiador de calor. Aguántenme tantito, por favor. Espérenme tantito. Voy a detener la grabación, ¿sí?